Entonces pasamos al siguiente tema, hermanos. Pasamos al tema de problemas psicológicos más comunes, página 21 a la 24 de sus manuales. Gracias, hermanos. Bueno, esto nada más es como una muy breve presentación, porque solamente los profesionales, ¿no? Médicos, psicólogos y psiquiatras, pues tienen la capacitación para hacer esto. Esto nosotros lo presentamos nada más como muy básico para que si alguien tiene un problema, por lo menos los identifiquemos. Y ya, por supuesto, habrá que mandarlos con especialistas cuando se requiera. Esta es una lista de problemas psicológicos, solo es informativa. Se requiere atención de los profesionales de la salud. Tenemos ahí este parrafito, ¿no? En la página 21. Porque, bueno, quien no es médico, psicólogo, psiquiatra, pues no tiene la capacitación profesional para hacerlo. Pero en la iglesia nada más, lo más básico se puede hacer. El punto uno son trastornos causados por daño en la función del tejido cerebral. Tenemos ahí afasia, parálisis cerebral, disfunción endocrina, Alzheimer y Parkinson. La afasia es un trastorno en el lenguaje. La persona no puede hablar o no puede leer correctamente. Si esto se da, hermanos, es muy difícil que la persona se comunique porque no tiene la capacidad, como decimos aquí, de hablar o de leer. Entonces habrá que usar otros medios. Alguien más que le conoce o alguien que le pueda interpretar lo que está sintiendo realmente o incluso pues darle espacios, ¿no? Para por escritura, otro tipo de medios, darle la atención. La parálisis cerebral se trata de un daño en el tejido cerebral generalmente causado por una persona cuando nace. Ocurre cuando en el que habla y en la movilidad. Hay una afección que todos conocemos, ¿no? Muchos conocemos personas que al nacer hubo algo lastimó el cerebro y no pueden hablar correctamente. Tampoco pueden caminar correctamente. Lo interesante es que hay gente muy inteligente, muy inteligente con esta disfunción y entonces pues tienen otros medios, ¿no? Ahora que hay pues, computadoras y otros medios se comunican, incluso pues hay personas con mucho daño que es muy complicado poderles atender, pero hay personas con daño muy leve que realmente se comunican muy bien, ¿no? Nosotros conocemos a un maestro en en el Instituto Bíblico que tenía esta parálisis, el hermano Raúl de la O. Entonces, ahora él está en España y es pastor allá, y gracias a Dios que con toda la parálisis cerebral que él tuvo, se pudo superar. Quizás por su caso, por muchas situaciones, hubo muchas situaciones y complicaciones, pero se puede ver a una persona pues muy capaz, es muy inteligente este hombre, ¿no? Entonces para nosotros es bendición, alguien en la iglesia que tenga esta parálisis cerebral, bueno, pues tenemos que ver cómo le podemos atender, incluso para desplazarles, ¿no? En los templos y en los espacios, en los lugares que tenemos, por eso siempre recomendamos que los templos tengamos pues plataformas, ¿no? Para que la gente pueda desplazarse, porque no todos están tan sanos como pensamos, ¿no? La disfunción endocrina son problemas que afectan las glándulas de secreción interna como la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales. Entonces, esto es una disfunción endocrina totalmente hormonal, pero también la gente tiene algunos efectos físicos. Tenemos entonces nosotros que estar viendo cómo la persona tiene algún problema, de qué manera los médicos recomiendan que se le trate o hasta dónde se le puede tratar, porque hay una disfunción ahí muy fuerte, ¿no? El Alzheimer todos conocemos, ¿no? Que es la demencia senil, donde pues dice que es neurodegenerativa y se manifiesta en el deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Esto es muy interesante, hermanos, porque todos conocemos personas que tienen este problema, que lamentablemente empiezan a olvidar. Empiezan a olvidar a la familia, olvidan los horarios, olvidan situaciones y es muy doloroso para la familia. Nada más que recordemos que la persona, como no tiene la conciencia total, no sufre tanto. Realmente los que sufrimos es la familia que estamos alrededor, pero cuando alguien tenga esta demencia, bueno, se requiere tratamiento especial, médico, la higiene, las situaciones que la persona necesita y definitivamente que no haya como esa frustración, porque quienes se enojan con ellos. Ellos los llegan a regañar, ¿no? Llegan a decirles, es que tú no entiendes, o por qué no te puedes, no te acuerdas, ¿no? O te tengo que repetir las cosas. Bueno, ya hay un problema ahí. No es una situación que la persona esté fingiendo. De veras, ya hay una cuestión médica ahí, ¿no? Y el mal de Parkinson dice enfermedad neurodegenerativa crónica caracterizada por bradicinesia, movimientos lentos, rigidez, temblor y pérdida del control postural. También todos conocemos personas que han tenido esta situación. Movimientos involuntarios, ¿no? Lamentablemente se mueven mucho las manos, la persona ya no puede escribir, ya no puede hacer las cosas básicas que hacía, incluso la atención, ¿no? Imagínense una ama de casa ya no puede lavar los trastes o cocinar, o en su profesión, hombres y mujeres ya no pueden asistir, ya no pueden hacer las cosas, y es una situación muy complicada, pero la persona pues requiere ayuda, ¿no? Hay terapias, hay medicaciones y la gente puede ser atendida. La rigidez y temblor, pérdida de control postural, nos vemos ahí, la gente pues ya no puede hacer las cosas que normalmente hacía, el caminar o el desplazarse o cosas que eran muy cotidianas, ya lo dejan de hacer. Y lamentablemente no es voluntario. Recuerden, son enfermedades cerebrales y necesitamos una conducta para con ellos muy importante, ¿no?
Tenemos los trastornos psicóticos como esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar, reacción psicótica involutiva. La esquizofrenia son conductas que resultan anómalas a la comunidad y una percepción alterada de la realidad. Todos conocemos personas que lamentablemente se alejan de la realidad. No están viviendo en la realidad. Para ellos hay personas que existen o platican con alguien que no está ahí físicamente o incluso pues generan ambientes que no están existiendo en la realidad. Entonces tenemos ahí nosotros, hay una película por ahí muy famosa, ¿no? Una mente brillante. Y creo que es un actor muy famoso que, bueno, pues, escribía en la pared, ¿no? Decían que era militar y ya no, ya no era militar, y él pensaba que seguía siendo militar. Es una película, pero realmente presenta un caso muy interesante de esquizofrenia. Y lamentablemente todos conocemos personas con esquizofrenia, que la persona pues pierde el contacto con la realidad, pierden la higiene, pierden los compromisos, olvídese, ¿no? Los compromisos que normalmente podemos tener todos, ellos tienen una situación de ayuda. Se requiere medicación, esa es una cuestión totalmente psiquiátrica, y la gente requiere medicación. Lo malo es que como físicamente no se le nota, muchas personas se están negando a la medicación, piensan que no tienen nada. Sin embargo, bueno, sí se requiere una atención médica. La paranoia es un instinto o proceso de pensamiento que está fuertemente influenciado por la ansiedad, la sospecha o el miedo hasta el punto de la ilusión o la irracionalidad. Hay unas decenas de paranoias el día de hoy, ¿no? Han surgido muchísimas. Son como temores que la gente tiene a cosas fuera de la realidad. O sea, cuando nosotros tenemos miedos porque vemos algo que nos amenaza, violencia, alguna situación de secuestro, armas, ¿no? Alguna cosa que nos quite la paz, pero las personas con paranoias no tienen físicamente nada que les esté pues generando temores y los tienen. Entonces, estas personas, lamentablemente, con las paranoias, tenemos que orar por ellos y sí entender que se requiere atención médica. Y bueno, que no nos altere a nosotros, ¿no? Porque muchas veces pensamos nosotros, ¿cómo le ayudo si dice que tiene una paranoia de tal tipo, ¿no? Y bueno, estas situaciones también generan muchos temores. La gente tiene muchos miedos. Igual hay muchas fobias el día de hoy, ¿no? Las personas tienen muchos miedos a muchas cosas. Y decíamos otra vez, son miedos por algo real, algo que sucede o algo que tenemos presente, o la persona pues tiene mucha ansiedad. Incluso ha crecido muchísimo esto, ¿no? La gente que por ansiedad va al médico y es interesantísimo. Y vemos cómo los médicos saben ayudar a estas personas, pero hay muchísima complicación. Imagínense las grandes ciudades, ¿no? La presión que tenemos, la violencia que hay, las conductas de mucha gente. Entonces, hay mucha gente que tiene ansiedad y tienen, dice, sospechas de cosas hasta un punto de la irracionalidad. O sea, ya no es racional el miedo, ¿no? O alguna enfermedad, alguna situación física, a cuestiones económicas o familiares, y la gente tiene esas reacciones. Entonces, tiene que buscar una ayuda profesional o médica, ¿no? El trastorno bipolar son cambios extremos del estado de ánimo que comprenden altos emocionales que se llaman manía o bajas emocionales, depresión. Todos conocemos la gente maníaco-depresiva. O sea, de momento, lo maníaco es que están muy activos. Hablan, están activos, muy alegres y de repente decaen hasta el extremo, ¿no? Ya no quieren ni hablar o no quieren comer, no quieren compromisos y están en una fuerte depresión. Entonces tenemos que ver a esas personas y también es una cuestión totalmente química, que solamente los médicos pueden tratar con la persona y los que no somos médicos, pues nada más orar por ellos y manejarlo con un poquito de prudencia casi siempre, ¿no? Algunos cuidados muy importantes que la gente cuando es todavía dependiente tenemos que cuidarlos. Si puede ser independiente, bueno, los médicos nos dicen, ¿no? O su estado personal o cada caso puede ser único, pero sí tenemos ahí personas con trastorno bipolar. La reacción psicótica evolutiva son depresiones que aparecen sin motivo, no son reactivas y desaparecen bruscamente. Entonces, esto es como una depresión momentánea, ¿no? La gente se siente muy triste o muy afligida o con muchos miedos que no teníamos nosotros ninguna razón para esto. Luego tenemos en la página 22 problemas psicológicos igual más comunes, trastornos psiconeuróticos, neurosis, ansiedad, fobia, hipocondria, reacción asténica, reacción de conversión, depresión, reacción disociativa, trastorno obsesivo compulsivo, celotipia e inseguridad. Todo esto es muy importante que nosotros veamos. Estamos en la página 22. Los problemas psiconeuróticos sí hay una situación neurológica, que la gente por la función cerebral alguna está alterada, tenemos una situación ahí que se tiene que tratar. La neurosis es un trastorno emocional expresado en ansiedad, nervios y angustia excesiva, complica las relaciones humanas. Todos conocemos gente que está muy alterada, muy enojada, muy de malas, muy frustrada incluso, y esto pues a veces no tiene ninguna razón para estar así. Como decimos, a lo mejor se requiere atención psicológica o psiquiátrica, pero la gente con mucha neurosis pues genera muchos problemas, ¿no? La ansiedad, decimos, hay conjunto de progresos psicológicos, fisiológicos que aparecen y se perciben como peligros, ¿no? O ficticios, reales o ficticios. Decimos entonces, ahí la gente tiene algunos miedos, ¿no? La ansiedad, temen perder la salud, temor a morir, ¿no?
momentáneamente tienen muchos ansiedades por situaciones, se sienten muy preocupados por cosas que todavía no están pasando. Todos tenemos situaciones muy complicadas que enfrentar, pero hoy enfrento lo que tengo que ver. Y diríamos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cada día traerá su propio afán. O sea, sí hay afanes y situaciones muy difíciles, pero hay que enfrentarlas nada más en un día. Sin embargo, estas personas como que coleccionan muchas ansiedades, muchos motivos de tristeza o de preocupación, y decimos son psicológicos y fisiológicos, o sea, puede ser mental y puede ser físico también. Entonces los médicos pueden ayudar a la persona con esto. Las fobias son tremendas porque igual hay una cantidad enorme, ¿no? Trastornos de ansiedad que manifiestan en situaciones o estímulos específicos de tipo animal, tipo ambiental, tipo sangre, inyecciones y daño y tipo situacional. Fobias son miedos a cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene fobias a algunos animales. Hay personas que le tienen mucho miedo a las arañas, por ejemplo, a los alacranes. Por supuesto, son animales que pueden ser peligrosos, pero pues nos manejamos, ¿no? O ponemos ahí un poquito de cuidado para que no sea tan accesible que nos puedan hacer daño físicamente, pero hay gente que tiene mucho tipo de miedos. Igual a otro tipo de animales no tan peligrosos, incluso para algunos, ¿no? Hay quienes le tienen mucho miedo a los ratones o le tienen miedo a los gatos o cualquier cosa. Hay gente que tiene muchos tipos de miedos de tipo animal. Incluso, bueno, pues a veces animales que no están cerca de nosotros, ¿no? Cuando vemos una situación así de que la gente tiene miedo a algo que ni siquiera tiene contacto, bueno, pues requiere atención, porque no tiene ninguna razón para pensar en esto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen cuestiones a los animales. Tipo ambiental también es el ambiente. Mucha gente que tiene mucho miedo en la contaminación, en las situaciones que pueden pasar en ese momento ahí, alguna enfermedad por hongos y cosas que ni siquiera tenemos en este momento. Y bueno, hay gente que tiene algunas fobias tipo ambientales y realmente son muchas, son decenas, ¿no? Usted puede buscar, los médicos saben de esto y la gente tiene fobias ahí a muchas situaciones y bueno, las fobias se pueden manejar, bajar un poquito la ansiedad que se tiene y con lo racional. ¿Cuál es lo que realmente tiene que enfrentar? ¿Hay alguna situación que nos puede afectar en la salud? ¿Hay alguna, pues, análisis biológico de laboratorios, ¿no? Que nos detectan enfermedades, pero hay personas que no tienen nada del laboratorio detectado, pero ellos sienten que lo tienen. Hay mucha fobia a la sangre, por ejemplo, mucha gente que si ve sangre se desmaya. Entonces es muy común esto. Y sin embargo, bueno, pues nada más tenemos que decirle a la persona que no le está afectando de nada. Ver sangre nos toca a todos, ¿no? En alguna situación nos toca ver sangre y bueno, nada más controlar. Pero hay gente que incluso se llega a desmayar. Y recuerden que el desmayo es un común recurso, ¿no? Es como llegar a un punto límite y prefieren ausentarse. Y ya físicamente y mentalmente se ausentan. La sangre puede ser un tipo de miedo que la gente tiene. Hay gente que le tiene miedo a las inyecciones. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Inyecciones y agujas sienten que se mueren cuando los van a inyectar, ¿no? Entonces, bueno, no es agradable que te inyecten, pero no te va a pasar nada. Definitivamente es un proceso médico, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que tiene fobias a las inyecciones o a otro tipo de daños, que se les golpee, que se les abandone, que se les quite algo que para ellos es valioso, ¿no? Y también hay fobias tipo situacional, o sea, algunas situaciones que las personas tienen mucho, mucho miedo. Tienen miedo a la soledad, tienen miedo a alguna presión de trabajo, tienen miedo a problemas matrimoniales. Hay muchas situaciones ahí que la gente tiene como miedos, ¿no? La hipocondria, recuerden, es un paciente que presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave. Mucha gente que dice, me voy a enfermar de esto, me voy a morir. Otra vez, si no tiene un análisis de laboratorio que le avale que está muy enfermo, pues no tenemos que alterarnos, ¿no? Porque si la gente se altera de todo. Ya no quiere salir o incluso faltan al trabajo, a la escuela, a la iglesia, ya no quieren relaciones sociales porque se siente que tienen muchas enfermedades, ¿no? De hecho, hay personas que decimos, bueno, si no tiene una enfermedad y dice que la tiene, es hipocondríaco, ¿no? Es muy común que decimos eso. Mucha gente que dice ese tipo de cosas. Entonces, la hipocondria, pues igual, manejarla con mucha paciencia, ¿no? Reacción asténica es fatiga, apatía general, falta de vitalidad. La gente que siente, pierde la vitalidad, ¿no? Está muy fatigada y muy cansada. Eso es muy común. La gente se siente como muy, muy, pues sin fuerza, sin ganas de hacer las cosas. Entonces tenemos que decirle, ¿hay alguna razón? ¿Hay alguna situación que le afectó, que realmente le puede dar razones para que físicamente esté tan débil? Si no hay razón, entonces es mental la situación, ¿no? La apatía y la falta general de vitalidad. Hay gente que incluso no quiere moverse, no quiere hacer casi nada. Puede ser incluso muy relacionado con la depresión también, ¿no? La reacción de conversión son conflictos emocionales internos que se convierten con síntomas fisiológicos, o sea, no hay una razón biológica para la enfermedad, pero una cuestión emocional muy fuerte y la gente presenta síntomas, ¿no? Hay mucha gente que tiene algunas erupciones, le salen granitos, ¿no? De la ansiedad que tiene, o incluso alguien en alguna ocasión nos decía que tenía llagas en la lengua
por los nervios que tenía en una situación, le salieron sangre de la lengua porque estaba tan ansioso. ¿Cómo le puede pasar, no? Es una enfermedad también ahí y solamente los médicos pueden clasificarlo, ¿no? Y realmente la situación, si no hay algo biológico que le califique como enfermo, pero se siente enfermo, solamente otra vez los médicos pueden atenderlo, ¿no? Y nosotros, la gente que les amamos, pues con paciencia, porque no siempre podemos nosotros entender lo que está pasando y a veces incluso pues solamente Dios nos dirige con eso, ¿no? La depresión, recordamos, es tan común, trastorno en el estado de ánimo a causa de un sentimiento de tristeza constante y pérdida de interés. Esto es tan común que lamentablemente todos hemos visto a alguien deprimido, incluso muchas personas, ¿no? Están tristes por situaciones de pasado, puede ser un conflicto no resuelto, puede ser una culpa o puede ser otras situaciones de que complican mucho esto, ¿no? Y recordamos, la tristeza es parte de la vida, los problemas, las situaciones, lo que enfrentamos es parte de, pero la depresión tiene un tiempo. O sea, ya pasó la situación que me causó esta tristeza o esta afección, tengo que tomar otra situación. Hacemos aquí, ¿no? El cambio, estar adaptados a los cambios, porque no siempre las cosas son como nosotros queremos. Hay muchísima gente que si hay un pequeño cambio en lo cotidiano, ya no quieren funcionar o ya piensan que no va a pasar algo bueno, ¿no? Luego tenemos ahí la reacción disociativa, separación de los procesos mentales, de manera que estos se apartan de la personalidad. Entonces la gente está disociada, ¿no? Como que se aparta de su personalidad algo. Y hay gente que de repente, pues lo vemos muy pacífico y de repente es violento. O gente que era muy responsable deja de ser responsable, ¿no? Ese tipo de cambios así muy dramáticos en la conducta refleja algún problema. Nadie cambia por cualquier cosa, ¿no? De hecho, pues tiene que buscar atención médica. Nosotros en lo espiritual, pues oramos por ellos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, todo lo conocemos como TOC, ¿no? Es muy común, porque todos tenemos algo de esto, tal vez, ¿no? Son pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, agresión, temor y conductas repetitivas. Recordamos, la gente que constantemente se lava las manos, la gente que no pisa las rayas, ¿no? Ahí en la banqueta, por ejemplo, que se lava las manos 20 veces. Hay mucha gente que tiene muchas situaciones ahí y son cuestiones que ya no es lo normal, ¿no? Es obsesivo compulsivo. Revisan la casa tantas veces, después el gas se cierra todos los días, ¿no? Hay situaciones que son pues, normales. Nosotros cuidamos nuestra casa, la salud, ¿no? A la gente que queremos, pero esas personas como que están totalmente obsesionados con algunas cosas. Por eso es obsesivo compulsivo. O sea, son obsesiones que no se controlan. Son así como involuntarias. Y la persona igual, algunos requieren atención médica, otros nada más, pues cambiar algunas situaciones, ¿no? Decirle que baje un poquito esa presión que pone, porque el obsesivo compulsivo como que altera a los demás. Decimos la gente que tiene la casa súper limpia, ¿no? O sea, no limpia, súper limpia, a lo mejor es obsesivo compulsiva, porque todos en la casa, claro que queremos que esté limpia, pero no puede estar tan limpia siempre. Sin embargo, estas personas siempre tienen la ansiedad de estar limpiando. La celotipia, trastorno delirante por el cual la persona sufre, el que lo sufre está convencido de que su pareja le es infiel. Recordemos, los celos, incluso en la Biblia les palabra, habla como una obra de la carne. O sea, no es correcto tener celos de nadie. Porque si nosotros estamos en una situación de noviazgo, por ejemplo, bueno, nuestro novio o nuestra novia, esperamos casarnos. Y mientras nos casamos, pues hay que dar libertad. La persona puede tener amistades, la persona tiene proyectos, tiene situaciones. Los ya casados tenemos una situación de compartir. Tenemos que compartir todos los espacios en la vida, ¿no? De hecho, el matrimonio es la relación más intensa que hay en el mundo. Entonces, no es correcto que alguien tenga celos o porque alguien le saluda, ¿no? O porque salió, que le llaman. Hay gente que tiene ahorita con los teléfonos inteligentes, está revisando los mensajes de su esposo o su esposa, ¿no? ¿Y quién te escribió y por qué te escriben? Entonces la celotipia hay que tratarla, porque no es correcto que tengamos esto. La inseguridad son conductas de incertidumbre, duda, indecisión, vacilación, debilidad, inconsistencia e inestabilidad. La gente muy insegura, ¿no? Porque todos podemos ser seguros o un poco inseguros. Es parte de la personalidad. Pero hay personas que esto lo llevan al extremo. Los trastornos psicofisiológicos autónomos y viscerales, anorexia nerviosa, neurodermatitis, menopausia, andropausia y enuresis. Estos son muy conocidos. La anorexia, usted recuerda a la gente que no quiere comer. Es mucha la gente que tiene una situación alimentaria, sobre todo muy incentivado por la delgadez que tienen ahora las modelos, ¿no? O las personas muy famosas, son hiperdelgados. Una persona, pues, deja de comer para estar tan delgado como, ¿no? De hecho, ellos dicen que se ven gordos. Y usted habla con, estoy bien gordito, pues, ¿no? Y si estás en tu peso, ¿no? O los médicos te tienen que decir esto. Pero una persona que tiene esta situación de anorexia, incluso decimos, no, pues dejan de comer. Y otros incluso que llegan a vomitar, recuerda, ¿no? Llegan a vomitar para que la comida no haga proceso y entonces pierden peso. Pierden peso, se cae el pelo, la piel se pone muy mal. O sea, la alimentación es una cuestión de disciplina.
Quizá todos a veces no tenemos la disciplina, pero hay que tener disciplina para comer. Los horarios, los tiempos de comida, incluso las dosis que tenemos, ¿no? Las porciones es importante. Y la persona no le chica como que va disminuyendo la comida al grado de que llegan incluso a la muerte. Entonces es muy delicado esto. Y sí, buscamos ayuda médica, psicológica o psiquiátrica, pero sí se le tiene que decir a la persona este tipo de cosas, ¿no? La neurodermatitis es manchas en la piel, decoloración y arrugas, picazón, rascado, piel gruesa. Todo esto por cuestiones muy emocionales, ¿no? A la gente, como decimos, en una cuestión de problema emocional, de enseguida tiene muchas ronchas. Y esas ronchas a lo mejor no son lo normal, ¿no? Alguna cuestión química que dé la razón. Si no hay razón química, entonces es psicológica. La menopausia, ¿qué tal, no? Decimos, bueno, cuando la mujer pierde la capacidad reproductiva, pues esa la menstruación es un proceso. Y es muy importante que lo respetemos y que es parte de lo que Dios dispuso para nosotros. Así como dispuso la paternidad y la juventud, también dispuso la vejez. Y la menopausia en este caso, ¿no? Y las mujeres, bueno, tienen mucha ayuda médica. Ahora hay muchas hormonas y los médicos tienen que ver eso, pero que tampoco abusemos. Porque hay personas que por la menopausia están de mala siempre, o por la menopausia le da muchas razones, ¿no? Para muchas cosas. Entonces no está correcto que abusemos de esto. Si la persona está en este ciclo, pues ya de pérdida hormonal, tiene que buscar ayuda médica. Pero que esto no cause más problemas. Porque claro que sí, dicen las mujeres, ¿no? Que le sube el calor, que le baja, que tienen muchos bochornos. Es tremendo. Pero incluso hay mujeres que no la tienen tan grave. Hay mujeres que sí, está muy exagerada. Entonces, la que no es tan grave, bueno, pues gracias a Dios que pueda manejarlo. Y la que es muy grave, que busque ayuda médica y también hay cuestiones que tenemos que ver. La andropausia, todos conocemos, ¿no? También la pérdida reproductiva en el varón. Entonces, hay hombres que no tienen la capacidad ya de aceptar esta etapa de la vida, que es la vejez, propiamente dicho, y ya no podemos ser, pues, biológicamente reproductivos, pero ya pasó la etapa, ¿no? Tenemos la juventud para esto. La reproducción incluso Dios la diseñó en ese tiempo. En la juventud, cuando tenemos la capacidad de engendrar hijos, mujeres y hombres, y bueno, los hijos los podemos cuidar hasta que ellos se independizan. Pero una persona ya, un hombre muy viejo, y pasa mucho, ¿no? Hay hombres muy viejos y ya en esta edad todavía buscan alguna cuestión sexual o quieren demostrar que todavía pueden ser atractivos. Y decimos, eso es otra etapa de la vida. Y igual la andropausia tiene algunos otros tipos de, pues de cuestiones que se tienen que tratar con médicos. Hay síntomas, por supuesto, a veces hay algunas cuestiones muy psicológicas y otras físicas. La enuresis también, bueno, la gente que orina fuera del tiempo normal, son micciones descontroladas más allá de la edad que alcanza un control vesical, incapacidad de controlar la micción, especialmente por la noche, emoción involuntaria de orina. Recordemos que la orina no nada más es en la etapa muy chiquita, ¿no? Los bebés que controlan el esfínter y ya no hacen pipí en las noches o una cosa así, y tenemos los horarios, y aprendemos los horarios. La gente de muy edad avanzada también tiene problemas con esto, porque ya incluso no tienen el control de estos esfínteres y no tenemos que decir nada de esto. Pero hay personas menores en edad que ya tienen este problema. Y entonces busca otra vez una cuestión, pues puede ser psicológica, porque está buscando esa situación como de tener una reacción de orina cuando no debe. Es una cuestión que se tiene que controlar, ¿no? Igual hay que buscar mucha ayuda profesional. Bueno, terminamos el segundo tema.